Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Encontrar, Señor, en ti el camino, pude encontrar en ti la fiel verdad, pude encontrar el manantial de vida y por su gracia satisfacción hallar. Y aunque el camino es duro y escabroso, tú has prometido, oh Dios, mis pasos guiar. Y cuando el mundo no vea más mis huellas, la bienvenida en gloria Él me dará. Y en tu camino seguridad yo tengo, por tu verdad mis dudas aclaré. Poseo vida eterna, paz y dicha infinita, que mi alma llena. Y por tu vida poseo vida eterna. Pagar tanta bondad, Señor, jamás podré. Mundo desprecie tu verdad, la contradiga, la lucha con furor. Es para mí la fuente inagotable de fortaleza, de luz, paz y amor. Y si la muerte acecha despiadada y el mundo tiemble cuando la vea llegar, sé que en Cristo yo tengo vida eterna. La muerte nunca me llegará a turbar. En tu camino
Señor, jamás podré. Sí, mi Señor, aleluya. Oh, santo eres, Señor. Gracias, Señor, por esa bondad, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Santo eres, Señor. Bueno eres, Señor. Si no es por mí, ninguno viene al Padre. Así clamó Jesús el Salvador. Y allá en la cruz, al derramar su sangre, mi vida unió por siempre a la de Dios. Oh peregrino que anda descarriado, con voz benigna te invita el buen pastor a que camines en pos de sus pisadas. No le rechaces, no desprecies su amor, y en su camino podrás andar confiado. Liberación tendrás por su verdad, y por su vida tú vencerás la muerte, y con los elegidos podrás vivir en paz, y por su vida tú vencerás la muerte, y en la ciudad dorada por siempre morará. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, en el nombre del Señor Jesucristo, soy la hermana Luisa, estoy aquí para testificar del poder de Dios, lo que Dios ha hecho conmigo y lo que puede hacer por cualquiera que le obedezca. Este testimonio lo quiero dar, más que un testimonio, como un consejo para las jovencitas y jovencitos que están tratando o pensando buscarse una pareja. Y les quiero dar un consejo, en vez de un testimonio, un consejo, porque yo lo viví y es duro sufrir las consecuencias de la desobediencia. Entonces, me gustaría pues dárselos como un consejo. Cuando nosotros vamos y pensamos, por eso me refiero a los jovencitos y a las jovencitas, y no solamente creyentes, no, porque si alguna cosa debería buscar todo el ser humano era buscar a Dios antes de hacer
de buscar pues una pareja, para que no sufra las consecuencias. Si usted busca a Dios, no va a sufrir las consecuencias que yo sufrí por desobediente. Y quiero empezar contándoles de que nosotros fuimos porque ya no estamos todos, una familia de 6 hijos, 3 hembras y 3 varones. Y 2 fueron muy obedientes, de verdad, obedecieron. La hembra obedeció al consejo de su madre. No conocíamos al Señor en ese tiempo, no lo conocíamos, de verdad. Pero sin embargo, ella fue una mujer obediente a los consejos de su madre, porque solo teníamos madre, porque el padre ya había fallecido. Y nos criamos prácticamente toda la juventud, la pasamos con mi mamá. Era ella la que estaba encargada de aconsejarnos, decirnos lo que era malo y lo que era bueno. Entonces ella nos aconsejaba, y la que fue obediente de los 6, 2 fueron muy obedientes, de verdad que sí, lo testifico para la gloria de Dios, que Dios cumple su palabra. Ella fue muy obediente y tuvo un matrimonio muy, muy feliz, de verdad que sí, con decirle que yo no he visto otro matrimonio como ese, otro hogar, de verdad, como ellos. Era una mujer que yo la podía comparar con Sara, que Sara cuando se refería a Abraham le decía mi señor. Así era ella. Cuando el esposo la llamaba, ella decía señor, le decía ella, todo era señor. O sea, era una mujer muy obediente porque ella obedeció, hizo caso pues a los consejos de su madre, la cual también era la mía, pero yo estuve muy lejos de ahí. También mi hermano menor, que no conocía al Señor en ese tiempo y aún no le conoce, porque Dios oye al corazón que le clama con sinceridad. Entonces, como ya él tenía la intrusión de mi hermana, que para la época que él se casó, pues ya nosotros conocíamos las cosas del Señor. Ya yo estaba sufriendo las consecuencias de mi desobediencia, y mi hermana pues la bendición de haber sido obediente. Y ella podía aconsejarlo, y yo también podía aconsejarlo, pues para que no pasara por lo que yo había pasado. Entonces, él aún sin conocer al Señor, por las noches buscaba al Señor sobre su matrimonio. Cuando tuvo su novia, ya él buscaba al Señor para que lo guiara en su matrimonio en la mañana y en la noche. Antes de acostarse, él se envolvía con su cobija y se sentaba en la orilla de la cama, era clamarle a Dios para que lo ayudara en su matrimonio, que si era la mujer que Dios había elegido para él, que lo ayudara a consumar su matrimonio, y si no, que le hiciera cualquier cosa para que no se diera, porque no quería sufrir las consecuencias que ya él veía que yo iba sufriendo, y por eso yo le aconsejaba. Y si usted viera el hogar que se formó con ese muchacho, de verdad que tiene un hogar precioso. No conocen al Señor, no lo conocen. Espero que algún día lleguen a conocerlo, pero de verdad que tiene un hogar feliz, un hogar de 5 hijos unidos, siempre están ahí el uno para con el otro, con decirle que ese espíritu que pasó por ahí tocando aún hasta los cristianos para que se fueran del país cuando la cosa se puso así fea, a ellos no los tocó. Ellos decidieron mantenerse unidos todos, unidos tanto los padres como los hijos, ahí están unidos, y de verdad que se ve la unión de ese hogar, de verdad que ha sido una bendición muy grande para él, y por eso yo le doy la gloria a Dios por eso, de verdad. Pero los otros 4 desobedientes, que no hicimos caso, ni buscamos a Dios, en esa época no le conocíamos, pero tampoco hicimos caso a los consejos de mi madre. Yo era tan terca, mi madre se ponía a aconsejarme, yo me ponía a silbar, a cantar, y no oía sus consejos, pero la pagué muy caro, y por eso hoy le estoy diciendo a ustedes, de verdad, con certeza, busquen al Señor cuando ustedes quieran hacer eso. Y de verdad yo sentía dar esto como un consejo, para que no sufran, no quieren sufrir consecuencias en el camino, porque el matrimonio no es una cosa como la gente cree, que es de hoy para mañana. El matrimonio es hasta que la muerte los separe, lo dice la palabra. Entonces, por eso que si alguna cosa debemos buscar a Dios, es cuando vamos a hacer eso. Entonces, por eso yo les aconsejo, busquen primero la guianza del Señor para que no les vaya mal, porque les voy a contar las consecuencias que yo sufrí. Y ¿sabe qué pensaba yo? Yo lo veía como una cruz. En mi matrimonio fue horrible antes de conocer al Señor, nunca tuve paz, nunca tuve tranquilidad, pero cuando llegué al Señor, la cosa se me puso muy peor, porque el diablo agarró a mi esposo,
y yo sentía que lo agarró y me lo batió encima, como cuando un jugador está en un estadio y le da una pata a una pelota para meter el gol. Así de fuerte sentía yo que el diablo me lo había batido, lo había agarrado para batirlo contra mí. Entonces eso es lo que deseara que agarren el consejo para que no sufran eso que yo sufrí. Entonces yo lo veía también como una cruz que yo llevaba y yo decía que el Señor me la había puesto, que el Señor me había puesto esa cruz encima y que yo la iba llevando, y resulta que no es así. Muchas veces es que nosotros, por no agarrar consejo, pues nos metemos el ojo en la pareja equivocada. Yo leí, creo, yo no recuerdo muy bien, pero leí o oí, no sé, en el mensaje o en la Biblia, o escuché a algún predicador, no sé, que cada hombre Dios le hizo una compañera. Y es por eso que a veces nosotros nos juntamos con la persona equivocada. Cuando es Dios que hace la obra, que dirige, pues aquello permanece para siempre y es una relación de paz. Pero cuando somos nosotros que metemos la cabeza, nos va muy mal, y eso nunca se va a poder. No luche, porque no se va a poder arreglar, porque es que yo pasé años tratando de que eso no, y no se pudo, de verdad que sí. Entonces una noche yo le clamo al Señor, me derramé mi corazón delante del Señor, porque yo sentía que llevaba una cruz y ya estaba en una situación donde yo sentía que no podía seguir llevando aquella cruz, ya estaba a punto de desmayar, no podía, no tenía fuerza para seguir con aquel tormento. Entonces le clamé al Señor, no tenía el conocimiento que tengo hoy de la palabra, de que a Dios no se le pregunta, que le hace lo que Él quiere y como quiere, pero como aquello era yo que lo había hecho, porque Él me lo dijo en ese momento, por eso iba yo llevando aquella cruz. Yo lo sentía como una cruz que iba cuesta arriba, con una cruz muy pesada. Entonces yo me derramo mi corazón ante el Señor y le pido y le digo: Señor, ¿qué he hecho yo en la vida? ¿Qué pecado tan negro cometí yo para que tú me hayas puesto esta cruz tan grande, tan pesada, que no la puedo llevar, Señor? Dime, revélame cuál fue el pecado que yo cometí. Yo me arrepiento, y si tengo que pedir perdón a alguien, yo lo pido, Señor, pero quítame esta cruz, le dije yo, que no la puedo ya no la puedo llevar. Y cuando yo me calmé, que derramé mi corazón y me calmé, oí la voz clarito, que hoy la puedo escuchar como ese día. Eso se engañó yo, pero la puedo escuchar tan clara como ese día, cuando el Señor me dijo: esa cruz la tomaste esto. Y no me lo dijo así suave, yo no me lo dijo como uno cuando corrige un hijo y de repente: amor, anda mi muchachito. No. Él me lo dijo con un carácter, con una autoridad. Y me dijo: esa cruz la tomaste tú, te la echaste encima, así que ahora cárgala. Me la dijo así. No me lo dijo suave. Aquello fue un látigo para mí, pero un látigo de paz. Yo descansé. Cuando Él me dijo eso, yo descansé y dije: bueno, la voy a llevar, Señor. La voy a llevar hasta el día que tú decidas que yo la lleve. Y seguí llevando la cruz, seguí llevándola. Porque después, cuando llegué al Señor, pues entonces el diablo se me interpuso, era quitándome que yo no fuera a los cultos. Es una lucha, la lucha más grande fue por los cultos. Y yo quería seguir al Señor y servirle como Él lo manda, pero estaba el enemigo ahí para quitarme. Yo solamente iba a los cultos los domingos en la mañana, porque la lucha se hizo tan fuerte, el diablo se levantó tan fuerte contra mí, que yo llegué a tener miedo. Llegué a tener miedo al padre de mis hijos, mucho miedo. Entonces yo aprovechaba, eran los domingos en la mañana, porque él se iba de mi casa en la mañana con los amigos y llegaba en la tarde, y yo iba muy tranquila los domingos en la mañana al culto, pero eran los únicos días que yo iba. No iba ni siquiera en el culto de la tarde. Entonces, un día, le estoy contando algunas cositas pues, de las que pasé. No voy a dedicarme a contar toda mi vida, no, pero sí algo para que ustedes agarren consejo. Un día, creo un día miércoles o viernes, no recuerdo el día, pero se hacían cultos los miércoles y los viernes. Él dice, en la tarde dice: voy a ir a la iglesia católica, que van a tener una fogata, voy a ver qué es lo que hacen allá. Y de una vez yo dije: ay, sí, qué bueno, le digo, yo voy a aprovechar para ir al culto esta noche, y yo llego antes que usted. Lo que no me imaginaba yo, que los cultos estaban saliendo a las 12 de la noche. Como no iba a los 10 semanas, pues no sabía, pues. Y entonces me fui para el culto, me fui con mi mamá, con una tía mía que también era cristiana, con unos sobrinos y mis hijos, que ya, los que tenía, que podían caminar y eso.
Me fui y de eso recibimos una bendición. Hasta las 12 de la noche, eso fue una bendición muy grande. Yo me olvidé de todo, yo no me acordé más nada, ni que él llegaba a las 10, ni nada, no, yo me olvidé de eso y estuve en el culto, pues. Y salimos, íbamos caminando por ese camino contando lo que habíamos vivido, pues esa noche, lo que el Señor había dicho y todo eso. Entonces, cuando vamos caminamos por detrás de la casa de mi hermano mayor, sale mi hermano mayor por la puerta de la cocina y la puerta de atrás, y le dice a mi mamá: mamá, usted anda buscando que un día de esto, Remigio, que así se llama él, porque todavía vive, que Remigio un día de esto también la mate a usted, como dice que va a matar a Luisa, porque dice que esta noche le tumba la cabeza y carga un machete bien amolado. Usted sabe cómo son los machetes que él carga, le dijo él a mi mamá. Y no sé, a mí me salió una palabra y le dije: no te preocupes, el diablo es un fanfarrón, le dije yo, ese no va a hacer nada, no te preocupes que ese no me va a hacer nada. Y entonces, bueno, nos fuimos para mi casa. Lo tremendo fue cuando llegamos a mi casa. Cuando llegamos a mi casa, mi casita era una casita pequeña de hojarasca y eso, estaba la mitad de la casa estaba en el suelo, le había tumbado machete. El machete que mi hermano había dicho que cargaba. Y entonces, bueno, a mí me dio algo, porque no sé, yo siempre, en aquel tiempo no lo entendía, hoy sí sé que era el Señor, pero había una fortaleza, había algo en mí que no me daba miedo, no sé, no me daba miedo, y como yo sabía, mi conciencia estaba limpia, yo sabía que yo no estaba haciendo nada malo, porque yo estaba tratando de servir al Señor como Él lo manda. Entonces, cuando yo le digo: no, mamá, mi mamá dice: no, hija, no te quedes aquí porque ese hombre esta noche te va a matar. Yo le dije: no, mamá, no se preocupe, ese no me va a hacer nada, le decía yo. Entonces, ella agarra y se lleva a los niños. Yo le digo: bueno, está bien, para que usted esté tranquila, agarra y llévese los niños, y que si me toca correr, pues yo soy muchacho, corro fácil, le digo yo a ella. Entonces, se llevó los pequeños, se los llevó y dejó un sobrino mío para que me acompañara, y ella se sentía más segura dejando a alguien que me acompañara. Bueno, se quedó mi sobrino conmigo, y no, que el hombre no llegó en toda la noche, no llegó. Llegó ese otro día como a las 10 cuando yo estoy leyendo un folleto, y estoy leyendo un folleto y veo que mi hermano que está hacia el frente sale corriendo de una vez y se va. Yo dije: pues viene el hombre, dije yo, pero no mire, eso sí, no sé, yo no quería demostrarle miedo al diablo, aunque por dentro tenía miedo, pero no quería demostrarle miedo al diablo, porque yo sabía que no era él, yo sabía que era el enemigo que estaba en él. Entonces, yo seguí leyendo mi folleto y no me levanté de allí. Él pasó por detrás de mí, pasó y se entró para allá, y para el pedazo de casa que quedaba, y luego me llamó y empezó la cosa, empezó a insultarme y todo, pero bueno, agarré yo y mis cosas y me fui para donde mi madre y ya, y pasó eso, pues. Después de eso, pues, otra noche llega porque el diablo lo que quería era sacarme del camino. Otra noche llega borracho y eso, y entonces, después que le sirvo la comida, comí todo eso, empezó la pelea, porque había, no sé si... Porque la cuestión era porque yo iba al culto, pues, para que yo no fuera. Y agarra un cuchillo, y yo estaba así recostada en una mesa, sentada en una silla, pero así con el brazo recostado en la mesa, durmiendo una de las chavalitas que se había despertado. Entonces ese hombre agarra la mesa apuñalada y me decía: yo te voy a matar, sí te voy a hacer yo a ti. Y yo no sé, yo tranquila, y la palabra que me salió, que le dije: no, pues hágalo, le dije yo, hágalo. Que más tarda usted dándome puñaladas a mí para matarme, que para estar yo en la presencia del Señor. Esas eran las palabras. Yo siempre le respondía, pero le respondía con esas palabras así, pues confiando en Dios. Yo no tenía experiencia de verdad del poder, nada de Dios, pero yo hablaba, pues eso, y lo hablaba, y eso era lo que yo confiaba, pues. Sabía que tenía un Dios. Entonces, bueno, pasó eso y me decía: me voy a comprar una cadena, o sea, el diablo amenazando, pues me voy a comprar una cadena gruesa, un candado, y te voy a amarrar, porque quería quitarme los cultos. El diablo quería quitarme los cultos, los únicos que iba, que eran los domingos en la mañana. Entonces, voy a comprar una cadena y te la voy a amarrar a esa puerta del cuarto, y te vienes a encerrar y todo el día, ¿por dónde vas a salir para ir para el culto? Yo le decía: pues no sé qué irá a hacer el Señor, pero algo va a hacer. Habrá
se abrirá un hueco, yo no sé qué va a hacer, pero revienta esa cadena, pero de que voy al culto voy, le decía yo. Y bueno, me paraba siempre, pues, por la cosa del Señor. Entonces, bueno, pasó y nunca, por eso le digo, el diablo siempre es un fanfarrón, por eso era que eso siempre me salía, era la palabra que me salía para decir. Nunca lo hizo de comprar su cadena, no. Sí hizo los intentos, acabar conmigo, pero no pudo. Y lo último que hizo, que de ahí no se metió más el enemigo, porque ahí es el testimonio más tremendo que yo pude ver, de verdad, la gloria de Dios allí, porque el diablo no estaba jugando fuego, sino que estaba hablando en serio. Una noche estábamos discutiendo así, como siempre, por el culto, y entonces todos los niños ya estaban durmiendo, y yo estoy terminando mis cosas en la cocina para irme. Cuando yo voy pasando, que voy a dormir, y el hombre, él entraba y salía. Pero yo decía, ¿qué será lo que le pasa? Pero no le preguntaba nada. Entonces, cuando yo voy pasando, que voy a dormir, ese hombre me echa garra por el cuello con la mano izquierda y con la otra con la derecha levanta el cuchillo y dice, hasta hoy, me dijo, hoy te mato porque sí. Entonces, yo dejé mis brazos hacia abajo y no hice nada. Pero de repente, fue algo así, de repente, yo levanto mi mano y le echo garra al cuchillo, en toda la palma del cuchillo. Le echo garra, pues mis manos estaba joven y mis manos eran muy grandes. Entonces le echo garra al cuchillo y lo aprieto, pero con una fuerza que el cuchillo se dobló. Y entonces la palma del cuchillo se dobló, él con el mango del cuchillo agarrado, y yo le eché garra a toda la palma del cuchillo. Y eso no me dio, pero ni un rasguño, nada. Aquel cuchillo estaba súper amolado, él no tenía hierros oxidados como uno, no, sus hierros eran bien afilados, todo tipo de hierro que él tuviera. Y ese cuchillo, bueno, era para que me hubiese cortado los dedos, y eso pero ni un rasguño siquiera. ¿Quién era ese? Era el Señor que estaba ahí protegiéndome. Y cuando él vio eso, porque él esperaba que me cortara la mano, ¿verdad? Porque lo agarré así con una fuerza que yo hoy es que entiendo que era el Señor. En ese tiempo yo no entendí nada de dónde salió ese poder, de dónde salió esa fuerza. Pero entonces, cuando él vio eso, entonces llega y me largó el cuchillo, me lo dejó así, y el cuchillo con el mango para arriba y la palma apretada en mi mano. Aún yo seguía apretando el cuchillo. Y él cuando vio eso, yo creo que fue porque vio que no me corté ni nada, ese hombre salió en carrera, largó el cuchillo y se fue, me soltó y se fue corriendo. Y bueno, gracias a Dios, mire, yo pude ver el poder de Dios, de ver de verdad que Dios hace grandes maravillas y defiende a sus hijos donde estén y como estén, Él siempre está ahí para atender. Bueno, hermano, Dios les bendiga y les guarde, y espero que este testimonio les sirva de ayuda a alguien de verdad, porque de verdad que Dios siempre oye a sus hijos, siempre está pendiente para proteger y defender a sus hijos donde quiera que estén. El enemigo nunca puede hacer lo que él quiere con los hijos de Dios. Entonces, que Dios les bendiga y les guarde, y que agarre el consejo. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje La manera de regresar. Gloria al Señor. Una vez más le damos gracias al Señor por estar enfrente de esta cámara para llevarle la palabra del Señor, esa palabra viva, esa palabra que dice que la verdad es la que nos liberta, y la verdad pues es el Señor, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos liberta a nosotros del engaño, de la falsedad, de lo que usted piensa que es así como Dios, ¿verdad?, mandó que nosotros anduviéramos de a su manera? No, hay una manera, y es a la manera de Dios, que es su palabra. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, estamos engañados, porque la Biblia dice que Él ignora el tiempo de nuestra ignorancia. Pero cuando nosotros ya conocemos la verdad, cuando nosotros conocemos, ¿verdad?, lo que Dios ha revelado para este tiempo, para que usted camine en la voluntad perfecta de Dios, pues ya usted y yo no somos ignorantes, sino que ya somos responsables pues de lo que el Señor ha dicho, y ya entonces ya eso tiene una consecuencia cuando ya uno, ¿verdad?, hace las cosas
que eso es iniquidad cuando usted sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces ya eso ya es una responsabilidad, ¿verdad?, que nosotros tenemos que asumir, porque ya Dios nos ha revelado su palabra, nos ha dicho que estamos engañados y nos ha dicho cuál es la manera que usted pueda regresar y cómo es la manera que usted puede entonces, ¿verdad?, recibir la verdad y dejar el engaño. Entonces queremos, pues, hasta cuando estábamos hablando de una iglesia engañada por el mundo, cuando estábamos hablando de Simón el mago, que tenía engañado a esa gente allá, porque no había otra cosa mayor o mejor que la que él tenía. Pero cuando bajó el poder de Dios, ¿verdad?, y él vio que lo que él tenía era ficticio delante de algo verdadero que había aparecido, que eran las señales sobrenaturales, las señales que Dios le había dado a los apóstoles, porque él dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces el Señor se fue, los dejó bajo el Espíritu Santo de Pentecostés, y ellos empezaron a hacer las obras del Señor: sanar a los enfermos, imposición de manos para recibir el Espíritu Santo y darle vista a los ciegos. Bueno, las obras que el Señor hizo allá. La única obra que el Señor no hizo allá cuando Él estaba presente fue dar el Espíritu Santo. Eso le correspondía a los apóstoles y eso fue una de las obras mayores, ¿verdad?, la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Entonces le damos gracias al Señor, y también hablamos de Sansón, cómo fue engañado por aquella mujer, ¿verdad? Para entonces el hombre que Dios había levantado para defender a su pueblo se dejó engañar por una mujer, y esa mujer representa la iglesia, ¿verdad? La iglesia que no tiene al Señor, porque recuerde que usted puede entrar a una iglesia y puede estar en una iglesia y no tener al Señor, simplemente es amigo, pues, de los creyentes, o le gusta el evangelio, pero más no es cristiano, porque cristiano es el que tiene a Cristo por dentro. Y yo puedo ser, ¿verdad?, muy, vamos a decir, me agrada el evangelio y me gusta el evangelio, voy a una iglesia porque me gusta oír, me gusta la verdad, me gusta aquello, pero eso no es el todo. El cristiano verdadero es el que tiene a Cristo por dentro, o sea, el que tiene el bautismo del Espíritu Santo, el que tiene el nuevo nacimiento, el que ha renacido del agua y del Espíritu. Entonces, Sansón, ¿verdad?, se vendió con esta mujer, y después que le sacaron los ojos, pues el hombre se vio imposibilitado para cumplir lo que Dios le había dicho, por lo cual Dios lo había levantado. Sin embargo, Dios le dio una oportunidad más porque él lo pidió, y él dijo: Señor, solamente una vez más, y esa oportunidad la tiene usted hoy y la tengo yo. Cuando sentimos, pues, que hemos fallado, Dios te da una oportunidad, porque Dios es justicia, y Él mató más en esa oportunidad que estando en vida. Y eso se refiere también, ¿verdad?, a cómo usted y yo tenemos que morir a nuestros sentidos para que dejemos las cosas de esta carne y entonces entreguemos nuestra vida al Señor, para que Él haga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, quiero leerle entonces el libro de Jueces, el capítulo, lo vimos anteriormente, el capítulo 16, comenzando con el verso 10 o el verso 10 en adelante, hasta el Señor, donde el Señor nos dirija. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Jueces, el capítulo 16, versos 10. Entonces Dalila dijo a Sansón: He aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos son contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila
dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras, descúbreme pues, ahora te ruego cómo podrás ser atado. Y le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él le rompió con sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo va a ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas en mi cabeza con la tela y las aseguraré con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela, y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Le damos gracias al Señor por su palabra. Tengamos un momento de oración. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída. Gracias te damos, Señor, porque aquí aprendemos cosas, Señor, que en el pasado pasaron, pero eso está escrito para nuestra enseñanza, para nuestra munición, para que nosotros ahora, Señor, no hagamos o cometamos los errores que cometieron en el tiempo pasado, Señor, aquellos hombres, porque eso está escrito y quedó allí, para que nosotros entonces anduviéramos con cuidado, Señor, creyendo que tú que dices es verdad y que no podremos, Señor, escaparnos si violamos, Señor, tus mandatos. Gracias te damos. Ahora abre tu palabra, Señor, porque tú eres el inspirador de ella, y podemos abrir la Biblia con nuestras manos, pero el revelarla es tuyo, Señor. Gracias te damos. Bendice las vidas que están oyendo, que están viendo, Señor. Abre sus corazones, Señor, y revélales tu palabra para que entonces lleguemos a entender que así, Señor, como en el tiempo pasado fue engañados mucha gente por cosas que el hombre tenía, Señor. Te damos gracias porque ahora tú nos has dado tu verdad para que nosotros entonces, porque estamos en la misma condición del puerto del Edén, cuando Adán y Eva fueron, o Eva fue engañada, porque Eva fue la que fue engañada, Señor, porque Adán sabía conscientemente de lo que iba a hacer después que ella cayó. Pero sabemos, Señor, que tú has hecho un sacrificio perfecto para que nosotros regresemos a la verdad y andemos en la verdad y vivamos por la verdad y con la verdad. Gracias te damos. Ahora bendice tu palabra y ábrela, Señor, en nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. Bueno, la lección es
pasada pues hemos leído, ¿verdad?, qué fue lo que aconteció con Sansón, qué fue lo que aconteció allá con Simón el mago, y vemos que aquí cuando Sansón le declara a esta mujer que representa a la iglesia, le declara el secreto que tenía él como nazareo, la fuerza que Dios le había dado para defender a su pueblo. Sin embargo, él fue engañado y pagó muy caro su engaño, porque le fueron sacados los ojos, le fue quitada su visión, y la visión de él era que el voto nazareo que Dios tenía era para que ahí consistía su fuerza para defender a su pueblo. Sin embargo, perdió la visión cuando descubrió su secreto. Como hoy la iglesia ha descubierto su secreto y ha perdido la visión completamente de cuál fue la misión que Dios le dio a su iglesia. Id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere salvo, y el que no sería condenado. Porque lamentablemente hoy, ¿verdad?, las predicaciones no es para salvar almas, porque el alma la liberta es la verdad, y la verdad no está siendo predicada. Está siendo predicada a medias, o está siendo hibridada la palabra de Dios mezclada con pensamientos de hombre. Entonces vemos que eso fue lo que pasó en el pasado, cuando el Señor le dijo a aquellos religiosos: ustedes han quebrantado, han invalidado la palabra de Dios con sus tradiciones. Entonces, hoy estamos en la misma situación, pero cuando leemos, ¿verdad?, de lo que aconteció con Simón el mago, él no conocía otra cosa sino lo que él tenía, engañando a la gente, y la gente creía que era un personaje muy importante. Y entonces, cuando vino lo real, lo sobrenatural de Dios, la gente se dio de cuenta que estaban engañados, y el mismo Simón el mago se dio de cuenta que iba a perder su liderazgo como mago, porque habían cosas mucho mayores que el Señor estaba haciendo a través de los apóstoles que lo que estaba haciendo él a través del engaño. Y hasta él mismo pues quiso, ¿verdad?, presentarse como un creyente que creía lo que estaban predicando los apóstoles, pero era con una intención que ya sabemos que fue lo que pasó, porque el Espíritu del Señor cayó sobre Pedro. Entonces él le dijo que el don de Dios no se compraba con dinero, y él andaba buscando era imponer las manos para que la gente recibiera el Espíritu Santo y cobrarle. Pero fue descubierto, y entonces quizás ¿qué le pasaría a ese hombre? La Escritura no dice qué fue lo que pasó con él después, pero él lo que pidió fue a los apóstoles que oraran para que no le aconteciera aquello de lo que había hablado Pedro. Hoy, mis hermanos y mis amigos, estamos en la misma condición. Hay mucha gente engañada con una predicación, ¿verdad?, falsa, con un evangelio que no tiene virtud, con un evangelio que no tiene poder para descubrir las cosas de Satanás, como lo hizo el Señor allá a través de los apóstoles en su tiempo, cuando el Espíritu bajó sobre ellos, y entonces ellos descubrieron cosas que Satán estaba tramando, pero el Espíritu de Dios lo descubrió. Hoy hay una iglesia que está haciendo lo mismo. Está descubriendo las artimañas y las trampas del enemigo para que usted se desvíe su mirada de la visión que Dios le ha dado a usted.
Recuerde que eso le sacaron los ojos allá a Sansón, y esa visión, pues estamos hablando de algo espiritual. Él perdió la visión de lo que Dios le había dado para su pueblo, y eso le causó la muerte, porque él murió juntamente con sus sentidos y todo. Eso es lo que el Señor quiere hoy de nosotros. Que nosotros muramos a sí mismos, que nosotros muramos a nuestros pensamientos y tengamos los pensamientos de Él. Que nosotros muramos a tantas cosas malas que por naturaleza humana tenemos, y a través del nuevo nacimiento podamos regresar al principio de lo que Dios estableció para que sus hijos vivieran aquí en esta tierra llena de tanta maldad y lleno de tanto pecado. Y gracias le damos al Señor porque ha habido una restauración que Él prometió en el libro de Joel. Dijo: yo restauraré todas las cosas. Entonces, si Él iba a restaurar, era porque el principio de lo que Dios hizo allá en Israel, que fue el Evangelio, fue fracturado, o fue, mejor dicho, hibridado allá en el concilio de Nicea. Bueno, eso ya lo hemos dicho varias veces, y usted puede leer la historia y puede leer y ver, darse de cuenta que allí fue donde se estableció pues una doctrina que no es apostólica, ni tampoco el Señor le enseñó, que son las tres divinas personas. Y quizás pues no les caerá mucho bien esto en lo que estamos hablando, pero cuando usted bautiza en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, usted está bautizando en tres dioses, y no hay tres dioses, hay un solo Dios. Entonces usted es un idólatra cuando hace eso. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que esa verdad ha sido restaurada hoy y es bíblica, porque el Señor dice: oye, oh Jehová, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y usted ve, pues, por las Escrituras, tantas cosas, tantas verdades que están allí, proclamando la verdad de Dios, de lo que estamos hablando, de que Dios es uno. Pero le damos gracias a Dios por que Él siempre le da una oportunidad, nos da una oportunidad para que nosotros regresemos a la verdad de Dios, o a la forma original, o al principio de lo que Dios enseñó, para que nosotros no siguiéramos engañados. Porque Él disimula los tiempos de nuestra ignorancia, ¿verdad? Usted puede haber sido engañado, y la Biblia dice: no reposará la vara de la impiedad sobre la suerte de los justos. O sea que eso todo el tiempo no está allí, ¿no? Va a llegar un momento en que usted va a ser libertado por la verdad de Dios, y usted va a apartar todo eso, todas esas cosas extrañas, dogmas, falsedades, aparentemente, ¿verdad?, cristianas, pero usted va a la Escritura y se da de cuenta que usted había sido engañado y ahora usted quiere la verdad. Pues la verdad está siendo presentada para que usted y yo, ¿verdad?, podamos regresar, porque hay una manera de regresar a la verdad. Hay una manera que Dios tiene en su Escritura para que usted y yo, ¿verdad?, siendo engañado, y cuando usted se da cuenta que es engañado, podamos regresar a la verdad que Dios estableció para que usted y yo vivamos en la verdad y por la verdad, porque la verdad es la que nos liberta. Y hay muchas maneras por donde salir, pero hay una sola manera para regresar. Repito, hay muchas maneras por donde salir, pero hay una sola manera para regresar. Y queremos pues presentarle a usted en esta hora la manera de regresar a la verdad, a la manera de regresar al principio,
a la manera de Dios, a la manera de cómo usted puede vivir una vida llena del Espíritu de Dios para agradarle a Dios y que Él entonces haga en usted y en mí el querer y el hacer por su buena voluntad. Y le damos gracias al Señor porque Él siempre tiene la salida para usted y para mí, y Él es justicia y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y por eso queremos, ¿verdad?, presentarle en esta hora la manera de que si usted fue engañado y usted está dándose de cuenta que ha sido engañado, pues hay una manera de regresar al principio, porque usted fue engañado, usted ignoraba la verdad. Pero ahora que usted la conoce, usted quiere, ¿verdad?, regresar a esa verdad, vivir por esa verdad, porque la verdad es la que lo va a libertar a usted del engaño donde usted vivía. Entonces, hay una manera muy tremenda de parte de Dios para que usted y yo, ¿verdad?, regresemos a la verdad. Entonces, esa es la manera de salir, así que la manera de regresar otra vez, así que no es exactamente. Ahora, leamos el libro de Reyes, en el primer capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 1, y 2 o 3 versículos, y luego queremos tomar un tema, la manera para regresar a la verdad de Dios. Y después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y le dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub de Ecrón. Una pregunta. Entonces, y luego creemos, ¿verdad? Baal-Zebub es un dios allá en Ecrón, que creo que era circunvecino con el pueblo de Israel, y ellos se dirigieron allá, pues, allá a consultar o a interceptar a este rey Ocosías, o a estos mensajeros del rey Ocosías, para entonces darle la información de parte de Dios. Entonces, no hay, y en Jeremías también 8:22 dice: no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Por qué la salud de la hija de mi pueblo no ha mejorado? Una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué no hay medicina para la hija de mi pueblo? Una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué no hubo medicina para mi pueblo? ¿Por qué la salud de mi pueblo no ha mejorado? Entonces, quiere decir que estamos muy felices de estar disfrutando este grandioso momento de compañerismo, y espero que el Señor nos permita que alguna persona entre aquí sin ser salva y otra sin el Espíritu Santo, pero sea llena con el Espíritu Santo. Y también deseamos eso, ¿verdad?, que detrás de estas cámaras que nos están oyendo y viendo, pues, la escritura que estamos leyendo, el deseo nuestro es que usted sea lleno de la verdad, que si usted ha recibido un engaño, usted lo deje y reciba la verdad de parte de Dios, porque la verdad es la que lo va a libertar. Entonces dice: y que toda persona en esta hora, a través de esta cámara, también pueda ser sanada. Si usted tiene fe para que Dios lo sane su alma y le sane su cuerpo si está enfermo, pues también el Señor lo liberta de todas esas cosas, porque para eso vino Él, para deshacer las obras del diablo. Entonces,
Y estamos creyendo, mi hermano, que si usted cree ahí lo que está oyendo y lo que estamos hablando, téngalo por seguro que Dios cumple su palabra. Dios no quebranta su palabra. Él es infalible y Él hace lo que Él dice. Entonces, si usted es capaz de creer hoy de que Dios lo libertará del engaño, Él lo liberta. Si usted es capaz de creer que Dios lo sana de cualquier enfermedad que usted tenga, para Él nada es imposible. Dios lo hace porque Él le gusta que le crean, Él le gusta que lo adoren, Él le gusta que nosotros le rindamos alabanza y honra a Él. Entonces, estamos en esa expectativa en esta hora de que usted que esté sentado allí creyendo puede recibir los beneficios redentivos del Señor Jesucristo, porque Él dijo, ¿verdad?, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y la enfermedad del diablo. Eso no es de Dios. El engaño es del diablo, eso no es de Dios. Pero Él es la verdad y Él te quiere libertar en esta hora. Ahora, nuestra historia comienza con una noche que se había alejado de Dios, y esa es la cosa más miserable que yo pudiera imaginar. Es alguien, un creyente alejado de Dios, y nos damos cuenta aquí que este rey de Samaria, Ocosías, la razón que él estaba alejado de Dios, perdón, era porque él había tenido el tipo de tutoría, el tipo incorrecto de instrucción. Su madre era una pagana y su padre era un israelita descarriado, Acab, y por medio de eso él no había sido criado muy bien en el camino del Señor, aunque por medio de la gente, y Dios nunca se ha quedado a sí mismo sin testigo. Y Dios tenía un testigo en aquel día, pero su padre aborrecía a este testigo, y su nombre era Elías el profeta, y su madre aborrecía a este testigo, pero aún así era el testigo de Dios. Él permaneció igual. Estamos hablando de un rey, estamos hablando de un profeta, un testigo que Dios había levantado en esa época para decir la verdad. Él lo que Dios le decía que dijera, lo decía, sin importar las consecuencias que pudo haber tenido, porque era un hombre fiel al Señor. Y Dios nunca se ha quedado a sí mismo sin testigo. Y Dios tenía un testigo en aquel día, pero su padre aborrecía a este testigo, y ese hombre era Elías el profeta. Y Dios siempre ha tenido un pueblo que en alguna parte, al que Él puede señalar y decir, ese es. Yo quiero estar en ese número. Estoy seguro que todos queremos estar allí. Es el deseo de todo corazón. Queremos estar en ese número del cual Dios puede decir, este es mi pueblo, mírenlos. ¡Qué tremendo! Esos hombres del pasado, y vamos a hablar del testigo principal. Este es mi hijo amado, dijo él a Eloí. ¿Y qué cosa? ¿Cuántas personas no oyeron el tiempo del Señor Jesús? Que el Señor dijo a Eloí, y pocos fueron los que oyeron o los que quisieron oír las verdades que el Señor Jesús predicó y habló, porque lamentablemente siempre ha sido así, ¿verdad? Cuando Dios habla, muy pocos son los que oyen la palabra de Dios, y vemos que eso sigue ocurriendo hoy, porque los espíritus no mueren, los espíritus están aquí todavía. Ellos lo que hacen es que cambian de persona, pero están aquí. Entonces, este es mi pueblo, mírenlos. Ellos son un ejemplo de lo que yo soy. Ellos están reflejando mi vida en la de ellos. Ellos han rendido su vida y yo estoy alejando y reflejando mi vida por medio de la de ellos. Qué cosa tan hermosa. ¿Cómo eso debe hacer que Dios se sienta bien al saber que Él tiene a alguien en el cual Él puede depositar su confianza? Y Él tenía un hombre que tenía
su confianza puesto en él y se llamaba Elías. Por eso la Biblia toma ese espíritu de Elías 5 veces. Elías Tibita, ¿verdad? Eliseo, Juan el Bautista, Malaquías 4:5, y vemos que allá en Israel, pues, él vuelve otra vez a ese pueblo para decir las verdades, porque Dios le gustó ese espíritu que tenía ese hombre. Cuando estamos hablando de ese espíritu, estamos hablando del mismo espíritu de Cristo que tenía para decir aquellas verdades. Y hoy él tiene hombres también, donde ha depositado su confianza para decir las verdades que puede libertar al hombre de su engaño, para decir esas cosas tan tremendas que hoy poco se dicen porque van detrás de otra cosa menos de la verdad, de buscar almas al Dios para que sean libertadas de tanto engaño que hay hoy aquí en la tierra. El Señor nos ayude para decir las verdades que libertan al hombre, y ojalá que usted pueda recibir esa verdad y sea libertado en esta hora de lo que el Señor quiere mostrarle a usted. Y Dios había bendecido a ese hombre. No siempre las bendiciones materiales significan que uno está tan bien con Dios, porque Él causa que los malos prosperen, pero este hombre había sucedido a su padre, y la muerte de su padre y Ocosías lo había precedido. Y él se estaba yendo exactamente por el mismo camino que su padre y su madre se había ido, haciendo lo malo ante Dios, y él se cayó por la ventana de su casa y estaba enfermo. Tal vez quizás lo había magullado por dentro, haciéndolo sangrar internamente, contrajo una enfermedad, quizás una infección debido a su caída. Se pudo haber fracturado sus costillas o punzado sus pulmones o algo, por lo cual él estaba muy enfermo, y él se preguntaba si él iba a vivir o no. Así que en vez de ir a hacer lo que debería hacer, él envió a algunos mensajeros, quizás a un guarda del palacio a quien él le tenía confianza, les envió allá a Ecrón, el dios de Baal Zebub, un diablo, un adivino, allá para consultar si él iba a vivir o no. Él no tenía que ir allá a hacer eso. ¿Por qué no buscó al profeta Elías? Porque, como acabamos de leer, estaba pervertido, había sido enseñado mal. Por eso no buscó al profeta. Porque él sabía que el profeta le iba a cantar claro y le iba a decir cuál era su mal. Pero yo creo que también le iba a decir cuál era el remedio para quitar el mal. Porque Dios es justicia. Y lamentablemente, pues, él fue a un diablo, no buscó al profeta de Dios para consultar con él. Como Dios hoy ha levantado un ministerio, y voy a decir esto para la gloria del Señor, porque lo he comprobado por las Escrituras y soy testigo de eso. Dios ha levantado un ministerio que, como ayer, hoy, Él habló a través de profetas. Él le abrió la boca a los profetas para decir verdades, para emitir juicios, para emitir salvación, para emitir salida del hombre de su engaño. Pero el hombre siempre mira el aspecto físico del que Dios toma y no ven a Dios, sino que ven sus propios intereses, y por eso caen en lo que cayó este hombre. Este hombre no tenía que ir a consultar a ningún demonio, a ningún adivino. Él tenía que ir a consultar al que Dios levantó para esa época, que era Elías. Hoy muchos ignoran que Dios ha levantado un ministerio. Y cuando estamos hablando de que ha levantado un ministerio, no estamos hablando de un hombre, estamos hablando de Jesucristo. Porque Él dijo que Él había constituido, no un seminario, no una escuela, sino que Él mismo constituyó apóstoles, pastores,
maestros, para que Dios pudiera hablar a través de ese ministerio. Pero, ¿usted ha averiguado eso por la Escritura? ¿Usted sabe que Dios ha levantado un ministerio hoy donde Él ha respondido? Porque cuando estamos hablando con seguridad y con hechos punibles, visibles, hechos que hemos visto como aquellos discípulos fueron testigos de los que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra. Y hoy es lo mismo. Porque yo he visto, hermano y amigo que me escucha, casos que humanamente no tienen salida, pero Dios le ha dado la salida. Cuando usted ve humanamente que todo está cerrado y Dios le ha dado la salida a cosas que no tenían salida. ¿Será Dios o el hombre? Entonces, estamos hablando de un ministerio que Dios ha levantado, no que el hombre lo ha levantado. Porque el hombre puede levantar el ministerio aquí en la tierra, ¿cómo no? Pero son naturales. Pero lo de Dios es sobrenatural. Lo de Dios es allá adentro, cuando usted mira el corazón del hombre y sabe si ahí hay engaño o no hay engaño. Él conoce todas las cosas. Ahora, así que él preguntó, estamos hablando, ¿verdad?, de este hombre que no tenía por qué ir en realidad a ese demonio llamado Ecrón, sino que tenía que ir a aquel profeta para que ese profeta le dijera la salida de su problema. Porque el único que iba a saber si iba a morir o vivir era Dios. Los diablos están sujetos al creador de ellos, que es Dios. Entonces, ¿qué cosa tan ofensiva sería esa que un hombre que era el rey sobre un pueblo que se suponía ser espiritual, un pueblo que creía en Dios, y aún así su propio líder consultando algo más aparte de la cosa que él debería consultar? Él debería haber sabido, él conocía las leyes, había sacerdotes en la tierra, había iglesias y demás, y había un profeta que tenía la palabra del Señor, y en vez de hacer eso, él quería tomar la ruta más popular, porque era un rey. Pero esa ruta popular no era la de Dios, era la del hombre. Y él escogió esa ruta y fracasó. Y entonces, ¿qué ese es el problema hoy en día? Nosotros queremos esa ruta más popular y cuando Dios provee una manera, la gente se aleja de Él. Y Dios provee una manera para que esa gente regrese a Él, como yo estaba hablando, y entonces si la gente rehúsa hacerlo, entonces Dios pregunta, ¿por qué? Él siempre pregunta eso, ¿por qué no lo hiciste? Usted sabiendo, estamos hablando con los que saben, que Dios ha hablado un ministerio y quieren una respuesta de su vida, de su problema, de su inquietud. ¿Por qué no buscan lo provisto por Dios hoy para la respuesta exacta de su corazón? No. Buscan la vía popular, lo que más le agrada, pero no satisface su corazón ni su respuesta, sencillamente lo que le agrada oír. Así que el Señor le pregunta, si tú sabías dónde estaba la respuesta correcta, ¿por qué hiciste lo contrario? Así que si Él provee una manera y rehusamos hacerlo, entonces Él pregunta, ¿por qué no lo hicimos? Y yo preferiría arreglarlo aquí que esperar que Él me pregunte en el juicio,
¿por qué yo no lo hice conociendo la verdad? Los pecados de algunos hombres se hacen patentes, mas a otros se les descubren. Yo quiero que los míos se hagan patentes, confesados. Yo quiero estar bien cuando llegue ese tiempo, cuando ese libro se abra, porque hay un libro de memoria de cada quien, y ese libro un día se va a abrir, y él te va a preguntar, ¿tú sabías por qué no lo hiciste? Sencillamente, una pregunta, ¿por qué no lo hiciste? No porque ¿por qué no lo haces? No, porque ya no va a haber tiempo. ¿Por qué no lo hiciste tiempo pasado? Porque si fuera bueno, ¿verdad? Que el Señor dijera, ¿por qué no lo haces? Sin embargo, Él lo puede decir, ¿por qué no lo hace? Pero como usted no quiere la verdad, usted no quiere que le digan la verdad. Como este rey sabía que si buscaba ese profeta le iba a decir clarito por qué le había sucedido lo que le sucedió. Pero no, él quería otra vía que lo satisfaciera y estaba buscando entonces dioses extraños. Entonces, este rey había una manera provista para que le indagara del Señor, pero él rehusó hacerlo. Y luego Dios tomó su manera provista, la cual era su profeta. Y quizás el rey ni siquiera consideró a este hombre calvo y barbudo, que no pensaba muy bien de él entre la gente. Su mensaje siempre estaba condenando e hiriendo y urgiendo a la gente de los alrededores, porque él no podía hacer nada más. Él era un profeta y conocía la condición de la gente, y por lo tanto él les fue claro y les habló, condenando, incitándolos al arrepentimiento, mas no quisieron hacerlo. ¿Culpa de quién? ¿De Dios? No. Dios le buscó la salida, mas ellos no aceptaron lo que Dios había dicho. Y la palabra del Señor viene al profeta, y el profeta se tiene que parar firme en la palabra. Y cuando la palabra no es obedecida, no hay nada que hacer sino reprender para ver, ¿verdad?, si la gente se devuelve y Dios pueda tener misericordia de ellos. Eso es todo. Así que este individuo no quería ser malo. Él solo tenía que hacerlo porque él no era gobernado por sus propios pensamientos. Él era gobernado por el Espíritu de Dios. Y de esa manera todos nosotros deberíamos ser gobernados por el Espíritu de Dios. Y si lo somos, entonces vemos el pecado y eso nos aflige. Hay algo al respecto, aún le dolió a Dios en su corazón una vez de haber hecho al hombre, porque el pecado en la tierra era tan horrible que él tuvo que destruirlo en los tiempos de Noé. Y así que él preguntó. Dios tenía una manera para que él lo supiera, pero él no tomó esa manera. Él tomó la manera más popular que había entre la gente, y a mí me desagrada decir esto, pero siempre estamos viendo lemas. América regresa a Dios, la hora de regresar a Dios y cosas así, pero la cosa es que ellos quieren regresar de la manera que el hombre ha logrado para que ellos regresen. Ellos quieren regresar de la manera de pensar de ellos mismos a su propia manera de hacerlo, y usualmente es contrario a la manera de Dios para regresar. Y luego, cuando ellos rechazan la manera provista de Dios para que ellos regresen, entonces Dios les pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste de esa manera cuando no era esa la manera la cual yo quería? Es tremendo, hermano. Porque cuando venga esa pregunta, pues ya no hay remedio de regresar. Pero hoy sí hay remedio de regresar. Si usted siente que no está satisfecho en su corazón con lo que tiene,
el único que se puede satisfacerle es la verdad de Dios en su corazón. Entonces, ¿por qué hiciste de esa manera? Y llamaremos unos 15, toda la maquinaria se apagaba. Eso nunca lo logrará. Leyendo aquí se requiere un quebrantamiento, se requiere un morir a sí mismo, se requiere una regeneración de nuestras vidas. Porque se la demanda. No se requiere una hora de oración, se requiere hasta que uno regrese. Es hacerlo regresar a los hechos de la fe. Y regresar ni siquiera, eso no es algo que usted se imagina, o una declaración de credo, o algo por medio de alguna instrumentalidad de hombre, sino que es por medio de conocer a Cristo mismo, conocerlo a Él. Ni siquiera la palabra, Él. Si ustedes lo conocen a Él, ustedes conocen la palabra, porque Él es la palabra, o ustedes tienen que regresar a esa realidad. Dios requiere manifestarse Él mismo por medio de su pueblo, y la iglesia quiere manifestarse ella misma al pueblo. Más números, grandes multitudes, gente más rica, y así sucesivamente mejor vestida. Eso es lo que nos metió en el caos en el cual nosotros estamos. Voy a repetirlo. Dios requiere manifestarse Él mismo por medio de su pueblo. Él por medio de su pueblo. Manifestaciones. Y la iglesia quiere manifestarse ella misma al pueblo, cuando no es así. Es Dios por medio de su pueblo. Entonces, sería mejor si todos nos vistiéramos de cilicio. Es una vestidura bastante incómoda, cuando en el pasado se vistieran con esa vestidura de cilicio para buscar al Señor. Sería mejor si no tuviéramos un empleo yendo a la casa de uno y del otro, viviendo. Si pudiéramos conseguir algo de comer, yo preferiría ver a la iglesia en esa condición, que estuviera llena del Espíritu, que verla vestida muy elegante y con grandes cosas y luego muriéndose en el Espíritu, sin el Espíritu. Eso es la pura verdad. Porque la carne nada aprovecha. Mas el Espíritu de Dios es vida, para que nosotros podamos vivir con nuestro corazón en paz y en tranquilidad. Dios provee una manera y nosotros la rehusamos. ¿De qué estamos hablando? De la manera, ¿cómo quiere Dios que regresemos? No regresemos de la manera que Él nos proveyó, o no regresamos de la manera que Él nos proveyó para que nosotros, ¿verdad?, regresáramos. Y Ocosías hizo lo mismo. Él era, como muchos de nosotros hoy en día, él simplemente era muy terco. Él simplemente no quería hacerlo. Sin embargo, él sabía que Elías estaba ya en el desierto. Él sabía que había un Dios en el cielo, pero él quería tomar la manera más popular. Ir allá donde toda la gente, por medio de esa profetisa que ellos tenían, la esposa de Acab, Jezabel, y era una pagana, y ellos querían ir allá a Ecrón y consultar a uno de los ídolos si él habría de recuperarse, porque siendo un rey, si él se humillaba, llegaría a ser más impopular para el pueblo. Su condición de rey le impedía humillarse, y Dios se lo exigía. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema con la manera que nuestras mujeres lo hacen hoy en día. Esa es la razón. Los hombres solían hablar de la cristiandad y decían: yo pertenezco a tal y tal, eso no tiene nada que ver con ello. Yo pudiera pertenecer a una cierta organización, eso todavía no significa que usted es un cristiano. La cristiandad no consiste en unirse a algo. La cristiandad consiste
en una familia, un nacimiento en una familia. Ustedes son cristianos por un nacimiento. Eso es la pura realidad. Pero es más popular decir, yo pertenezco a esta iglesia, yo pertenezco a la otra, yo pertenezco a esta, yo pertenezco a esta. Eso es mejor decir así que decir, yo he nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Es tan difícil oír eso. Es tan difícil oírlo. Pero quiero adelantarme un poquito aquí para que conozcamos la manera, ¿verdad?, que Dios quiere, o la manera que Dios ha provisto para que nosotros regresemos. Entonces, Dios le hace la pregunta, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? Entonces, si hay, ¿por qué la salud de mi pueblo no ha mejorado la dolencia, la enfermedad de mi hija? Esa sería la iglesia, la hija de mi pueblo, la hija ortodoxa. Él estaba hablándole directamente a nosotros, la hija de mi pueblo no se ha recuperado de su enfermedad. Es porque no tenemos un médico o no tenemos, él no tiene medicina con que obrar, no hay bálsamo, no hay médico. Estamos viviendo en un día de pecado y enfermedad. Tenemos más enfermedad que jamás hemos tenido porque hay más pecado y cosas que jamás hemos tenido. De allí procede la enfermedad. La enfermedad es el resultado del pecado. Antes que tuviéramos cualquier enfermedad, no teníamos pecado. Y la enfermedad vino del pecado. Ellos primero pecaron, luego las consecuencias del pecado trajeron la enfermedad. Por lo tanto, hoy, mientras que el pecado aumenta, la enfermedad también aumenta. Y eso es la verdad y usted sabe que es así. Entonces, voy a decirle la manera para regresar, si ustedes quieren regresar. Ustedes deben inocularse o inyectarse. Ustedes deben administrarse el bálsamo de Dios, el suero de Dios. Él lo tiene, es una doble cura para el pecado. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, con el bautismo del Espíritu Santo, los limpia del pecado y los llena para servicio. De esa manera tenemos que regresar. Es por medio de esos elementos allí. Ustedes no tienen que hacer esas cosas. Ustedes no tienen que hacerlo y la mismísima razón que ustedes lo hacen. Esa es la manera como Dios quiere o tiene ha provisto para que usted regrese a la verdad de Dios. El ministerio me dijo, él dijo, ¿verdad?, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y cuando estamos hablando de la sangre, no estamos hablando de la química, estamos hablando de la vida que estaba en la sangre. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es la manera de regresar a Dios. Eso es lo que la Biblia dice, el nuevo nacimiento. Dios les bendiga. Entonces continuaremos, ¿verdad?, con esta manera de regresar al Señor. Pues en otra oportunidad ya hemos culminado en este tiempo y vamos a orar para que el Señor le abra sus sentidos y si ha estado engañado, pues conozca la verdad. Porque Dios ignora el tiempo de su ignorancia, pero cuando ya usted conoce la verdad, ya eso es iniquidad, porque ya entonces usted sabe que tiene que hacer el bien y no lo hace. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Abre los sentidos, Señor nuestro, para que entendamos y veamos que es necesario un nuevo nacimiento, una nueva personalidad, algo nuevo, y ese nacimiento es Jesucristo en nuestras vidas, Señor, para que entendamos, Señor, tu palabra y veamos tu palabra revelada para esta hora. Bendice a aquellos que nos ven y nos oyen, Señor. Ábrele sus sentidos si ellos quieren regresar y conocer la manera, como tú lo has dicho ahora. Gracias te damos por cada uno de ellos. Y si hay alguno enfermo en su alma, en su carne, Señor, tú eres nuestro sanador de ambas cosas.
porque para eso tú diste tu vida en la cruz, para salvar nuestras almas, para sanar nuestros cuerpos enfermos, Señor. Gracias te damos por ello. Abre su sentido y que ellos puedan entender y ver lo que tú quieres decir, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. Dios les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu Santo, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado para cumplirse en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.